terminando el Antiguo Testamento. Ya casi terminamos el Antiguo Testamento, entonces felicito a los que han llegado hasta aquí. Ha sido bueno, estaba viendo diferentes, el Señor lo uno de los escritores y hoy pues estamos por el libro de Zacarías. Y ya vi que se me olvidó ponerle la... Pero aquí vamos. En la fecha en que fue escrito, está escrito entre 520 y 470. Y si se acuerdan el libro antes, entonces, profetizando en el mismo tiempo, profetizando. Entonces por eso son los tres libros que, y si se acuerdan, habían comenzado a hacer el templo, pero se detuvieron. Entonces, Ageo los motivó a seguir el templo. Lo que el profeta, que tiene alguna diferencia, tiene la finalización del templo, la palabra que Dios, pero también tiene promesas mensajero, y ahora este es un poco más largo porque tiene dos partes. Vamos a tratar de cubrir hoy la primera parte. Me quiero extender un poquito porque tiene unos artículos que nosotros usamos bastante, ser inclusive de mayor enseñanza en los libros y tratemos de sacar lo más que podemos. Entonces, vemos que están así, como bien desilusionados, estaban, pero realmente es casi como que se habían enfriado en la relación. Y el exilio, que ya lo habíamos visto, pero sobre el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Jesucristo. Sea, desde antes ya el Señor nos estaba iba a venir y habla sobre tiene visiones y tiene entonces se parece un poco a los libros apocalípticos. ¿Cuáles son? Daniel. En eso se diferencia del libro de Ageo, porque él estaba más enfocado a motivarlos y a decirles que cambiaran su enfoque para Dios, pero aquí hay visiones con un mensaje un poco más amplio. Este libro yo estaba leyéndolo y cada vez que leemos un libro, el Señor nos enseña cosas nuevas antes, pero cada vez hay más para sacar de ellos. El autor del libro, ya lo sabemos, porque aquí nos lo dice, es el profeta Zacarías. Y en este Dios recuerda su pueblo, porque hay muchas probador. Entonces, el nombre del profeta va de alguna manera, va a hablar el libro, que hay esperanza, porque Dios se acuerda de su pueblo. El libro ahí mismo dice que él era hijo de Berequías y nieto de Ido. En el versículo 1:1 está esa información. Y se supone que encontramos en Nehemías 12. ¿Recuerdan que aparecía como el escritor del libro y se le menciona? Y debido a esa mención, por lo tanto, era de la tribu de Leví. Y sirvió en Jerusalén después del exilio como sacerdote, que tenían un llamado especial, eran los apartados por Dios. Y profeta, pues aquí lo vemos en el libro, como él está plasmada en este libro. Y vemos, fue contemporáneo más joven del profeta Ageo. Recordemos que Ageo se supone, según los estudios, ya él era más joven. Aquí lo tengo como escribirlo, aunque se supone que era joven cuando profetizó con Ageo, también algunos estudiosos dicen, porque hay muchas referencias a reyes y a fechas, entonces que los últimos capítulos de 9 a 14 los escribió cuando ya era mayor. Por eso el libro está dividido en dos partes. Primero del templo y después la última parte, que ahí vamos a ver de qué trata cada una de ellas. En el Nuevo Testamento nos dicen que fue asesinado entre el pueblo, el templo y el altar por funcionarios del templo hostiles. Esto me recordaba algo que hablaba la hermana Sagrario en nuestras reuniones, que generalmente los profetas como que no les caen bien a todos. Los profetas como que debido al que traen palabra fuerte, palabra de Dios, palabra de verdad, eso ante ellos. No quieren que la verdad sea dicha o tienen algo que esconder. Los profetas sacan a luz lo que está pasando. Y lo podemos ver así como se nos dice que fue asesinado en este lugar. Entonces, de él sí tenemos un poquito más información que de algunos otros de los escritores de estos libros. Más adelante, yo aquí puse una comparativa entre Ageo y Zacarías. Ustedes pueden leer los libros, puede que encuentren más similitudes o más. Yo encontré y me parece que sí. ¿Se acuerdan que Ageo estaba exhortando? Les estaba diciendo, ya dejen de estar solo construyendo sus casas, entechonadas, todo, primo. Él
de lo que están haciendo mal, palabra de ánimo. En Ageo, él era como más concreto. Tienen que terminar el templo y lo repite y repite varias veces y recuerdan que el Señor lo dice que hay que terminar su casa. Y Zacarías es como más abstracto. Él habla de otras cosas siempre relacionadas con el templo y la presencia y las promesas de Dios, pero en forma más abstracta. Ageo es más conciso. Eso lo vimos. El mensaje de él está concentrado en un libro más corto. Y Zacarías amplía más el panorama de lo que está ocurriendo. Ageo, cuando estaba hablando, él hablaba preocupación por lo actual, por lo que estaba pasando. Recuerden la semana pasada, él les decía, ustedes no están construyendo el templo, ustedes no están buscando la presencia de Dios, que era casi como decirles un equivalente, y tienen que hacerlo ya. Mientras que en Zacarías, y los que ya leyeron el libro ya lo comenzaron, hay hasta cierta forma de enseñanza, lo que va a suceder más adelante, enseñarles para que estén preparados para lo que va a venir. En Ageo, él casi siempre dice, participen, hagan, construyan. Eso es lo que les está diciendo. Mientras que en Zacarías, a lo que venga, aunque estén construyendo y haya problemas, y después crean que no hay muchas cosas más, sigan animándose. Él les está diciendo al pueblo de esa manera, los está tratando de esa manera. Y Ageo, como ya lo vimos antes, era como un activista ya de edad avanzada. Él estaba, tenemos que terminar la obra del Señor ya. Eso era lo que él decía, mientras que Zacarías era más la cantidad de visiones que él tiene durante que nos muestra en el libro. Visiones que todas son mensajes directos del Señor para cada uno de nosotros. Entonces, cuando lean los libros, hagan esa comparativa, miren, estudien, vean qué pueden sacar, qué más el Señor nos habla a nosotros, cómo el Señor se preocupa tanto por nosotros de hablarnos de diferentes maneras, de forma de que nosotros nos acerquemos a Él, de cubrir todas las áreas, de cubrir todos los aspectos. Entonces, en Zacarías vamos a ver como el libro, y que es, entonces, ella recibe de Dios el encargo de animar al pueblo en su responsabilidad inacabada. La responsabilidad del pueblo, ¿cuál era? Construir el templo. Y como símbolo de la construcción, la construcción del templo era como el símbolo de la cercanía a la presencia de Dios. No habían acabado eso. Y era responsabilidad de ellos que ya se les había dado. En lugar de venda, Zacarías trata de animarlos a la acción, recordándoles la importancia futura del templo. No solo el templo en sí en ese momento, sino que en el futuro también es importante para el desarrollo, para lo que va a venir. El templo debe construirse, pues un día la gloria del Mesías habitará en él. Y ahí lo vamos a ver cuando estemos leyendo y sacando, que traté de poner así como flechitas en los versículos que voy a leer para no leer todo el libro, no extenderme, pero sí es un libro precioso. Entonces ahí nos dice que debe construirse el templo porque viene la gloria del Mesías para habitar en él. Pero, no podemos dejar esto de lado. La bendición futura depende de la obediencia presente. Estábamos viendo, hemos estado, es la que trae la bendición. Esa parte no la podemos. Realmente un edificio está construyendo el futuro. Eso es, en resumen, el mensaje que está trayendo Zacarías, que no es solo un edificio, es como cuando nos dicen en la iglesia, no, MCF no solo es el edificio que está ahí, MCF somos nosotros. Nosotros somos realmente los que llevamos, nosotros somos los que hacemos sentir que el Señor, su luz, su amor, llega a otros. Entonces, esto es lo que es el principal mensaje del libro de Zacarías. Esto es en forma, tiene un doble propósito. Los capítulos del 1 a 8, 9 a 14, después lo voy a corregir. Anima al templo sin dejarla hasta hacer, pero lo tienen que hacer hasta terminarlo. En esa parte es casi, podemos decir, el mensaje que tenía Ageo. Van a hacer el templo hasta que lo terminen. Y el capítulo 9 al 14, que aquí fue donde yo me equivoqué, es animar al pueblo que
Después de que se completó, el Mesías no apareció de inmediato. Y para revelar lo que significa que el Mesías sí venga. O sea, a veces estaban, si recordamos, estaban algunos que vieron la gloria anterior en el templo y creían que la gloria en este templo se iba a ver igual, pero Dios hace las cosas esto. Y el Mesías del que se está hablando no es que termine el templo y llega el Mesías. Dios tiene su tiempo. Entonces alguna gente se desanima. Así nos pasa a nosotros a veces. Nosotros creemos que venimos a Cristo y todos los problemas se van a solucionar. El Mesías va a estar con nosotros y nos va a quitar todo. Y entonces, en esta segunda parte es donde ya nos está hablando. Por eso se supone que hay un tiempo, que pasó un tiempo entre la primera parte del libro y la segunda parte del libro. Porque al principio era construirlo hasta terminar y después ya terminaron el templo. El Mesías no está ahí presente, pero no tienen que desesperanzarse. Tienen que tener esperanza, porque si lo ha prometido Dios, va a ocurrir. Entonces le da palabras y da profecías donde habla un poco más de todas las cosas que va a hacer el Mesías cuando Él venga. Cada vez que tenemos estas palabras que hablan de Mesías, que hablan de la venida de siempre, son palabras de esperanza. Yo casi siempre he visto, y es lo que encuentro, pero esa es mi opinión, casi todo lo que tiene que ver con el género apocalíptico tiene que ver con esperanza. Trae palabras de esperanza en momentos en que las personas están en desánimo o están en desesperación y ya están, así como decimos, por desmayar, pero esto nos trae esperanza. Este libro trae esperanza a los que lo leen. Y vamos a comenzar con el bosquejo. El bosquejo lo voy a seguir de la forma en que está porque hay muchas palabras proféticas. Bueno, todo es libro profético, ¿verdad? Pero tiene tantas palabras. Aquí, la primera parte, recuerden que es del 1 al 8, es de la reconstrucción del templo. Entonces, es la primera parte. Y tenemos un versículo que yo he visto que las personas lo ponen así hasta en los estados, ponen cuando que dicen diga de usted o algo, y mucha gente lo toma para sí mismo. Pues en este libro es que está ese versículo. Cuando dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Creo que la mayoría lo ha escuchado. Si no ha leído todo el libro, quizá no había leído el libro, sí lo ha escuchado, repite muchas veces. Voy a leer el versículo 3, que es donde se encuentra. Aquí está el Señor hablando. Estaba hablando primero que se había enojado con los padres, con lo que habían hecho y todo, en realidad, con cómo se habían alejado de 3. Dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces aparece Jehová de los ejércitos? 3 en un solo versículo. Está haciendo el énfasis de quién está hablando, a quién hay que volverse. Y en el 4 dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, ¿qué dijeron los primeros profetas? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová, vuestros padres. ¿Dónde está siempre? Esas preguntas, yo miraba muchas preguntas que salen aquí, es de hacernos las nosotros. Las personas que nos han hablado, ¿dónde están esas personas? Las hemos escuchado y lo demás, ¿han de vivir para siempre? O sea, vamos a necesitar siempre que estén los profetas hablándonos porque nos estamos yendo por el camino equivocado. Después dice, pero mis palabras sí no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Cada pregunta trae a reflexión. Hay que aprender. En esta parte yo miro, una de las cosas que miro aquí, tenemos que aprender de lo que ha pasado anteriormente.
Como cuando un padre le dice, no te vayas por ese camino que te vas a caer y el niño se cae. Hay que aprender de eso. Aquí le está diciendo cómo fue la actitud de los padres, de tus padres, cómo fue, cómo reaccionaron al mensaje de los profetas. Analicen, como decía el libro anterior, mediten en eso. Entonces, la parte principal de la diré a ustedes. Tenemos que poner de nuestras partes, hermanos. No solo es sentarnos y que Dios lo haga todo. Tenemos que buscar al Señor. ¿Hasta aquí hay alguna observación, algo, alguien quiere participar? Porque de aquí vienen 8 visiones que tuvo el profeta. Entonces vamos a hablar un poquito de cada visión, más que todo de la primera, donde está el tema general. Amén. Adelante. Amén, hermana, y bendiciones a todos los hermanos. Amén. Y interesante esta parte que menciona usted, hermana, el hecho de que, como usted lo acaba de decir, no solo de sentarse, ¿verdad?, a Así esperar, sino es. que también uno tiene que poner de su parte, ¿verdad? Uno tiene que poner de su parte un esfuerzo por decir no al pecado, por decir no a la tentación antes de llegar al pecado, ¿verdad? Y justamente eso lo encontramos reforzado cuando el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Verdad? O sea, no es solamente el hecho de que van a venir ejércitos contra ti, ¿verdad? De mantenerse firme, porque mantenerse firme ante la tentación requiere ser Y valiente, porque la carne al recibir la tentación quiere ese pecado, pues, quiere ese pecado, pero ahí es donde debemos verdaderamente esforzarnos y ser valientes para poder decir no al pecado y es la parte que Dios espera que nosotros pongamos, porque fácil es decir, es que la carne es débil, ujú, ¿verdad? Y la carne es débil, Biblia, palabra donde dice que el Señor nos ha hecho fuertes, nos ha hecho valientes, nos ha hecho más que vencedores. Hay amén. un texto bíblico donde dice que el Señor nos ha hecho más que vencedores. Hay un texto bíblico donde el Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Entonces, Ujú. muy interesante, ¿verdad? Muy interesante recalcar. Y bueno, me gusta que aquí lo que tenemos son líderes, ¿verdad? Y gente, muchos de los que están acá que predican para que puedan también, tras el hecho de que, como bien lo ha dicho la hermana Eva en este momento, no es solo de sentarse a esperar, también nosotros tenemos que poner una parte. Gracias, hermana Eva. Gracias, pastora. Y esforzarnos, Él dice que Él es Jehová, quien te refuerza, quien te refuerza, Él es quien lo hace. Y sabe que también para ser obediente hay que hacer un esfuerzo. Yo no sé cuántos de ustedes aquí llegaron muy cansados del trabajo y preferían estar quizá en una silla con los pies en alto y escuchando música. En buscarlo, por lo menos tienen que levantarse y encender su teléfono o su computadora o lo que sea para estar oyendo acá. Todo requiere, tenemos que poner de nuestra parte, hermanos, para decir no al pecado y para decir sí a la obediencia. Esta parte me pareció tan importante y ahora vamos a ver lo que es el tema principal de las visiones, porque son 8 visiones. Primero es la visión, nos habla de esta visión, que Dios está molesto con las naciones. Recuerden que había sido destruido, que habían estado lejos, que habían estado eh, de esclavos sometidos en otro lugar. Entonces Dios está molesto con las naciones, pero Jerusalén será restaurada. Ese tema lo vamos a encontrar en cada una de ellas. Y leer de la primera, vamos a ver, por acá tengo. Dice que vio un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos. Los mirtos son, estuve viendo aquí leyendo que son plantas bien tupidas, que probablemente no se miraban tan bien. Y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, aquí, hermanas y hermanos, el ángel nos da explicación lo voy a leer porque el profeta pregunta, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo. Dios da la explicación. Yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, aquí está la respuesta. Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido nada y quieta. ¿Qué estábamos hablando antes? Que tenemos que hacer algo, no quedarnos quietos. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos,
¿Hasta cuándo no te las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Recuerdan que la profecía decía que eran 70 años de cautividad. Y Jehová respondió buenas palabras. Es de ánimo este libro. Y aunque esté molesto con las naciones, Dios habla y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, ¿qué le está diciendo? Haz algo, no estar quieto, haz algo, clama. Clama diciendo, vamos a ver qué es lo que tiene que decir en ese clamor.